Muy buenas tardes, jóvenes. Hoy día estamos a 18 del 11 del 2023, cumpleaños de la bofeada, y vamos a ver el tema de los ciclos, ¿ya? Como materia, ¿no es cierto? Como objetivo, vamos a estudiar, comprender los ciclos de un motor a combustión interna, ¿ya? De motor a combustión interna. Específicamente, vamos a ver ciclo Otto y diésel. Recuerden que les subí videos a la plataforma y hoy día vamos a hacer un ejercicio de Otto, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio con el ciclo Otto, sin masa, ¿ya? Esa es la característica del ejercicio, que no nos dan la masa, no podemos calcular la masa, ¿ya? Esto lo vamos a entender a medida que vayamos avanzando en las hojas, ¿ya? Recuerden que hoy día estamos a 18 del 11 del 23, ¿ya? Y vamos a partir explicando los ciclos, ¿ya? Esto ustedes lo pueden ver en esta clase que está en la plataforma, ¿ya? En donde se ven los ciclos de motor a combustión interna y aquí vamos a ir pasando por, bueno, esta parte del pistón, las carreras, ustedes ya lo conocen. Punto muerto superior e inferior, ustedes son especialistas en eso, ¿ya? Y básicamente empezamos con el ciclo Otto y diésel, empiezan a explicar aquí con esos dibujos, ¿ya? Lo que voy a hacer yo como repaso, ¿ya? Y vamos a llegar a las fórmulas para poder lograr hacer un ejercicio, ¿ya? Eso es básicamente. Tomen apunte, van preguntando y me interesa, ¿no es cierto?, sobremanera que cuando hagamos el ejercicio vayan registrando algunos datos para que después me ayuden a complementar. Ahí vamos a ir entendiendo también esta parte, ¿ya? Primero vamos a ver el ciclo Otto, ¿ya? Y para ver el ciclo Otto necesito que nos imaginemos el pistón, que era, ¿no es cierto?, es lo base, ¿no es cierto?, para poder hacer funcionar el motor. Pero ¿para qué finalmente hacemos funcionar el motor? Para que se mueva. Entonces vamos a conectar el pistón a la rueda. ¿Se entiende? Básicamente el objetivo principal para que fue hecho el motor o el vehículo es para que ande, pues, funcione, se mueva. ¿Ya? Entonces, bueno, ustedes como saben, mucho más que yo, ¿ya? Ustedes arman y desarman los vehículos. Esto sube y baja, ¿no es cierto? Desde el punto muerto inferior al punto muerto superior, causando que, de alguna manera, ¿no es cierto? Y comprendido ya por ustedes, el espacio que hay dentro aumente y disminuya. ¿Estamos de acuerdo, no? Y ese espacio nosotros lo conocemos como volumen, ¿ya? Volumen total, en este caso. Y para el efecto de ejercicio, ¿no es cierto? Tenemos lo que es el volumen específico y el volumen total, sabiendo que el volumen específico es igual al volumen total partido por la más, ¿ya? Para poder comprender el ciclo Otto, voy a volver a recordar esta parte, ya la habíamos visto, lo vamos a ubicar en una gráfica de presión con volumen. Puede ser volumen total, puede ser volumen específico. En donde, si el pistón, ¿no es cierto? Aquí yo lo coloco botado, ¿no es cierto? Si me desplazo en la gráfica, en el eje Y, hacia el lado derecho, ¿qué pasa con el volumen? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿cierto? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, perfecto. Ahora, si me ubico en el eje Y, ¿qué pasaría con la presión a medida que voy subiendo? Aumenta, ¿ya? Para entender esto, voy a volver a ubicar el pistón aquí abajo. ¿Se acuerdan que lo habíamos ubicado aquí abajo, no? ¿Ya? Lo voy a ubicar aquí abajo y vamos a hacer que suba y baja desde el punto muerto inferior al punto muerto superior. Y vamos a llegar más o menos hasta por aquí, ¿ya? Inicialmente, desde el punto cero, ¿ya?
al punto uno se produce lo que se conoce como admisión, en donde se abre la válvula y deja entrar aire y la mezcla, aire combustible. ¿Todos de acuerdo? Entonces, igual que en una jeringa, esto baja hasta el punto muerto inferior. Lo vamos a dejar hasta por ahí, ¿ya? El punto uno, para que se pueda entender mejor. Hasta ahí, ¿ya? Uno. Luego de eso, que paso por el punto uno, es importante porque ya empieza el ciclo, ¿ya? Vamos a cambiar el color y vamos a colocar un color azul, ¿ya? Porque de aquí partimos con el punto uno, empezamos en nuestro análisis, ¿ya? Se cierra la válvula y luego empieza este émbolo, ¿no es cierto?, a subir y provoca lo que es la compresión. ¿Qué pasa con el espacio aquí adentro cuando ocurre la compresión? Disminuye. Estamos disminuyendo el volumen, ¿o no? ¿Y qué pasa con la presión? Aumenta. Muy bien. Entonces ahí llegamos al punto 2, ¿ya? Al punto 2, con el punto muerto superior. Una vez que se ubica en el punto 2 el émbolo, ¿no es cierto? Aquí hace el milagro la bujía con su chispa, ¿cierto? Y ahí ocurre lo que es la combustión, ¿ya? Entonces, de 2 a 3, ¿ya? Ocurre lo que es la combustión. ¿Qué pasó con la presión? ¿Y qué pasó con el volumen? Se detuvo, está bien, se mantuvo constante, ¿no? Se detuvo porque tiene que esperar a que aumente la presión, en el caso del motor bencinero, para poder desplazarse, ¿ya? Para poder desplazarse, ¿ya? Entonces, la compresión ocurre en esa dirección, esta compresión, ¿no es cierto? Y la expansión ocurre en esa dirección. La ignición o la combustión ocurre de 2 a 3 y aquí es donde, ¿no es cierto?, el calor que entra al sistema producto de la quema del combustible, aquí lo reflejamos de esa manera también, como calor. ¿Ya? Más o menos hasta aquí me siguen. Ya. Entonces vamos a llegar aquí al punto 4. ¿Ya? Al punto 4. ¿Qué pasó de 3 a 4 con la presión? Disminuyó. ¿Ya? Producto de la expansión. Y esta expansión y la compresión le llamamos compresión adiabática y expansión adiabática. ¿Qué significa adiabático? Sin pérdida de energía. ¿Qué es ideal? ¿Ah? Sin pérdidas de energía. Y eso es algo ideal, ¿ya? Tal como dice su compañero. ¿Por qué? Porque siempre que esté encendido el pistón va a haber pérdida de energía. Uno abre el capot y siente el calor. Por lo tanto, siempre hay pérdidas de energía. Pero el ingeniero tiene que sesgar, limitar, acotar los datos, porque son tantas variables que uno debería sacar que finalmente no tienes la capacidad ni el tiempo de hacerlo, te demorarías mucho y pasaría a ser como un estudio científico, ¿ya? Ellos tienen que tomar esas variables. El ingeniero toma las variables más relevantes y con eso saca un resultado que le permite tomar decisiones. Por lo tanto, los resultados que sacamos en cualquier ramo de ingeniería son aproximados, ¿ya? Necesitamos más variables. Todos estos ramos de ciencias, ¿no es cierto?, de físico, porque utilizamos las condiciones ideales, ¿ya? Y de ahí nacen también conceptos ISO, ¿ya? ISO significa constante. Eso significa ISO, ¿ya? Por lo tanto, esta compresión adiabática también es aisotrópica, ¿ya? ¿Qué es entropía? Recuerden que entropía es un concepto de la segunda ley de la termodinámica, ¿ya? Eso ustedes lo vieron con el profesor Viveros en Introducción a la termodinámica. La entropía es la propiedad que permite que, o que de alguna manera insta a los cuerpos a liberar energía, ¿ya? Ahora, dicho de otra manera, es la propiedad que no deja que toda la energía que tú produzcas la aproveches. Dentro del pistón se produce calor, ¿o no? ¿Ya? Y ese calor que se produce, ¿ya? Ese calor que estamos produciendo, parte de este calor se va a ser ocupado para que el émbolo se mueva, ¿cierto? Y parte de ese calor se va a disipar, se va a perder, ¿sí o no? La entropía es la propiedad que todavía es un tanto desconocida, ¿no es cierto? Le falta más estudio, pero es la propiedad que causa, ¿no es cierto?, que no aprovechemos toda la energía que se produce dentro del pistón para finalmente mover la rueda.
parte de esa energía se pierde. Nosotros, con este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, vamos a calcular cuánta es la energía finalmente que aprovechamos, ¿ya? Y la vamos a calcular en porcentaje. Por ejemplo, nos puede dar un 57%. Es decir, que de toda la energía que producimos, finalmente vamos a utilizar un 57% y el resto se va a perder. ¿Ya? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Palacio? Ya. Entonces, esto es entrópico. Iso significa constante. ¿Qué pasa entre 2 y 3? ¿Qué pasa con el volumen? Se mantiene constante, por lo tanto, eso lo llamamos volumétrico. ¿Ya? Ya, isovolumétrico. Cuando tenemos una presión constante, ¿ya? A eso le llamamos isobárico, ¿ya? ¿De qué viene bar? ¿Qué es bar? Presión, ¿ya? Por lo tanto, isobárico es a presión constante. Y a temperatura constante, ¿cómo le llamaríamos? Isotérmico, muy bien, ¿ya? Isotérmico es temperatura constante, ¿ya? Hasta aquí, ¿se entiende? Está quedando grabado y además les voy a entregar la hoja, ¿ya? Si quieren, van tomando apuntes, si quieren me preguntan nuevamente esto, ni un problema. Isovolumétrico, volumen constante. Isovolumétrico, volumen constante. Isobárico, presión constante, muy bien. Isotérmico, temperatura constante, ¿ya? ¿Paso a la siguiente hoja o esperan un momento? Bueno, ¿qué más les puedo decir acá? Aquí entra calor y aquí sale calor, ¿ya? Y otra cosa importante que es bueno observar es lo que voy a escribir con color. Voy a escoger un color aquí que sea ah, es azul. El concepto de trabajo, ¿ya? El trabajo en unidades de medida sería newton metro, ¿ya? Y eso finalmente se transforma en unidades de joule, ¿ya? El trabajo se mide en newton metro y finalmente en joule. ¿Qué es en metros? Una unidad de distancia. Entonces, para que exista trabajo, tiene que haber movimiento. Y mi pregunta es, y otra cosa importante, tenemos que diferenciar del trabajo. Hay dos tipos de trabajo, el mismo trabajo, pero el ser humano o nosotros los ingenieros tenemos que diferenciar. Tenemos el trabajo positivo, que es el que nos ayuda, nos entrega lo que, ¿no es cierto? O nos ayuda a lograr el objetivo. En este caso, el trabajo el positivo sería, ¿no es cierto?, el que nos ayuda a mover la rueda. ¿Y cuándo nos ayuda a mover la rueda? Cuando el pistón sube o baja. Cuando sube, cuando baja, ¿ya? Cuando baja. Entonces, cuando baja, nosotros tenemos un trabajo positivo. Y cuando sube el émbolo, ¿no es cierto? Cuando sube el émbolo, es negativo porque estamos entregando trabajo al medio, al sistema nomás, ¿ya? Entonces ahí sería trabajo negativo. Y eso se analiza acá. En este caso, mi pregunta es, de 1 a 2, cuando el émbolo, ¿no es cierto?, se está moviendo de 1 a 2, ¿el trabajo es positivo o negativo? ¿Por qué negativo? Porque está entregándole trabajo hacia arriba. Le estoy entregando trabajo al medio. Ese trabajo es negativo. ¿Palacio lo entendió? Ya, dejen solo el Palacio. Palacio, de 2 a 3, ¿hay movimiento del pistón? Está quieto. ¿Habría trabajo? ¿Habría trabajo ahí? No habría trabajo porque no hay movimiento. Si el émbolo se queda quieto, no hay trabajo. Si el émbolo se mueve, hay trabajo. Ahora, Palacio, solo Palacio. De 3 a 4, ¿se está moviendo el émbolo? Se está moviendo el émbolo. ¿Hacia dónde se está moviendo? Está descendiendo. ¿El trabajo sería positivo o negativo? ¿Por qué? Para poder, para poder bajar y moverla el cigüeñal. En este caso, finalmente la rueda. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Todos lo entendieron igual? Ya, usted, el trabajo de 4 a 1, aquí, 4 a 1. ¿Existe trabajo ahí o no? ¿Por qué? Exactamente. Ya, ahí me están siguiendo. ¿Puedo cambiar la página? Ya. Ahora vamos a explicar el ciclo diésel, porque este era el otro. ¿Ya? Hasta aquí, ¿les queda claro? Vamos a pasar al ciclo diésel. ¿Ya?
Y para hablar del psicodiesel lo tenemos que dibujar. De la misma manera, ¿no es cierto? Ah, pero lo vamos a crear. Vamos a hacerlo en la gráfica para poder, de alguna manera, ¿no es cierto?, explicar lo mismo. ¿Ya? Vamos a dibujar el pistón aquí abajo con su émbolo, ¿ya? Y aquí es donde vamos a abrir la válvula para generar de 0 a 1 lo que se conoce como admisión, ¿ya? Entonces, la admisión es de 0 a 1, no lo evaluamos, ¿no es cierto?, en los ejercicios, se abre la válvula y entra solo aire, ¿sí o no? Vamos a verlo de manera ideal, ¿ya? Luego de eso, se cierra la válvula, vamos a cerrar esta válvula, ¿ya? Y vamos a comprimir. ¿Qué pasa con la presión? Aumenta, ¿ya? Y en relación al ciclo Otto, ¿es mayor o menor la presión que mayor? Mucho mayor, ¿ya? Presión, volumen. Y vamos a llegar al punto 2, ¿ya? Luego, antes, un poquitito antes, de acuerdo a la teoría, de acuerdo, un poquitito antes de que llegue al punto 2, ¿ya? Nosotros empezamos a inyectar el combustible. Entonces empieza la ignición por la alta presión, ¿ya? Y luego de eso, ¿no es cierto? Seguimos inyectando combustible. Y como baja y no se queda quieto como en el ciclo Otto, como baja el émbolo, la presión se mantiene constante. ¿Por qué no aumenta la presión? Porque el émbolo está moviéndose. Entonces se va moviendo conforme a la fuerza que le voy entregando. No permite el aumento de presión. Si se hubiese quedado quieto, la presión aumenta. Pero como se va desplazando, la presión se mantiene constante. ¿Se entiende el análisis? ¿Lo explico otra vez? ¿No? Ya, vamos de nuevo. Ya, llegamos al punto 2. ¿Se entiende que un poco antes de que llegue al punto 2, al punto muerto superior, empecé a inyectar el petróleo? Ya, ahí ocurre después, en el punto 2 justo ya empezó la ignición, ¿sí o no? La combustión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y esa combustión es tan alta la cantidad de energía que se está generando que el émbolo, que está ubicado, ¿no es cierto?, en esta parte aquí, comienza inmediatamente a bajar, ¿ya? Con la presión ubicada en este punto. Si se hubiese quedado quieto el émbolo ahí, igual que lo que ocurre en el ciclo Otto, si se hubiese quedado quieto ahí, ¿qué hubiese pasado con la presión? Hubiese aumentado, ¿sí o no? Pero no pasa eso. Lo que pasa es que la presión es tan alta que desplaza inmediatamente, con esa fuerza, desplaza el émbolo hacia abajo. Entonces yo le voy inyectando combustible y se sigue quemando, entonces la presión se va manteniendo constante hasta aquí que dejo de inyectar combustible, hasta el punto 3, ¿ya? Y luego, como ya se generó la fuerza suficiente, el émbolo termina de bajar. Pero como ya no le estoy inyectando combustible, la presión, ¿qué pasa con la presión? Disminuye, ¿ya? Hasta el punto 4. Acá se queda quieto un momento el émbolo, ¿no es cierto? Produce una liberación de energía y luego se produce finalmente lo que conocemos como escape, ¿ya? Se abre la válvula, se cierra, luego entra nuevamente aire, llegamos al punto 1 en donde se comprime este aire antes de llegar arriba, ¿no es cierto? Y hacemos la inyección, se empieza a quemar el tiro el combustible en el punto 2, ¿ya? Y eso hace, ¿no es cierto?, esta fuerza, esta cantidad de energía que hace que el pistón se empiece a mover, empiece a bajar hacia el punto muerto inferior. Le inyecto combustible hasta este punto, por lo tanto la presión se mantiene constante solo entre 2 y 3, y luego la presión ya es suficiente para que el émbolo termine de bajar, pero se produjo una baja de presión. ¿Se entendió? ¿Ya? Y después hacia el punto 1 bajo, y así sucesivamente. ¿Se entendió? Al igual que el anterior, esta es una compresión adiabática isentrópica o una expansión adiabática isentrópica. Acá, ¿no es cierto?, ocurre la combustión con su correspondiente entrega de calor. Y acá sale calor, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese calor que perdemos es negativo porque no lo aprovechamos para mover la rueda. ¿Me siguen? Ya, ahora vamos a analizar el tipo de trabajo. Aquí, Palacio, ¿qué trabajo? Perdón, no es calor, es trabajo. ¿Qué tipo de trabajo tenemos aquí? Aquí, desde 1 a 2 solo Palacios. ¿Qué tipo de trabajo hay? Negativo, muy bien, ¿ya? Ahora, allá atrás, usted, de 2 a 3, ¿qué tipo de trabajo tengo aquí? Positivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto me va a permitir finalmente mover la rueda, ¿ya? Así lo vamos viendo más simple.
Y el compañero al lado, de 3 a 4, ya piénselo bien, de 3 a 4, ¿qué tipo de trabajo es? Piénselo bien. ¿Hacia dónde se está moviendo el émbolo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Cuando se mueve hacia abajo, ¿estoy entregando trabajo para mover la rueda o no, o estoy sacando el trabajo? ¿Ya? ¿Y eso lo ocupo o no lo ocupo? Entonces, ¿positivo o negativo? ¿Alguien le puede explicar bien para que lo entienda? Pero lo estoy ocupando, ¿no? Sí. Y como la estoy ocupando, es positiva. Si la pierdo, es negativa. ¿Dónde pierdo energía? Estoy perdiendo de uno o dos, po, porque tiene que haber movimiento. ¿Por qué? Porque ese trabajo está subiendo, ese trabajo se lo estoy entregando ahí, claro. Exacto. Y eso es positivo. Exactamente. Pero ese trabajo que entregas es positivo porque finalmente lo ocupas para que el motor se mueva. ¿Se entiende? Cuando se usa es positivo, cuando se pierde es negativo. Y lo pierdo cuando sube nomás, po, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Se entendió? Ya. Entonces ahora, entonces ahí es donde, a ver de nuevo, en compresión, admisión. A ver, es que esto no lo analizamos. Ya, en escape también habría energía, trabajo negativo, efectivamente, sí, está completamente bien correcto lo que tú estás diciendo. Ya, ahora, el trabajo que entra al sistema, lo ocupo, ¿no? Ese calor, el calor que entra al émbolo, aquí al sistema, este calor que está entrando aquí lo vamos a hacer con color naranjo, para que entiendan que se ocupa, ¿no? Y si lo ocupo, ¿es positivo o negativo? Si lo ocupo, es positivo, si lo ocupo, es positivo. Ahora, siguiente pregunta. El calor que se me escapa a través el calor que se me escapa a través cuando le coloco, levanto el capote y coloco la mano. Ese calor que se está escapando, ¿negativo o positivo? Negativo, ¿ya? El trabajo que entra al sistema, el trabajo que está entrando al sistema, este es el sistema que puede ser más grande, puede ser más pequeño. Ese trabajo que está entrando al sistema es positivo o negativo? Negativo, porque está entrando al sistema. Y el que sale, ¿ah? Porque no se está usando. Y el trabajo que sale del sistema eh, es positivo. ¿Pero se entiende? El trabajo es positivo. Hay parte de idea, porque en el sentido de que cuando yo estoy girando la explosión, se está girando la expansión en el interior y está disminuyendo la temperatura. Pero ahí no tiene que ver o sea, trabajo y calor son de alguna manera, son complementarios. A ver, ¿cuál es tu duda? En admisión, ajá, 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 sí. En la expansión, claro, está generando expansión y esa expansión está haciendo que el motor se mueva, po. Siempre está haciendo, claro, efectivamente la admisión está descendiendo la temperatura, pero se está moviendo hacia abajo, por lo tanto está haciendo ese trabajo ocupado. ¿Ya? Esa era tu duda, ¿cierto? Ya. Ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Por qué? Porque esto se resuelve con fórmulas. ¿Ya? ¿Cuáles fórmulas? Las que les mostré acá del ciclo Otto y ciclo Dice. ¿Ya? Son tremendas fórmulas. Y el día de hoy, porque ya les tengo bastantes ejercicios en la plataforma, vamos a hacer un ciclo Otto sin más. ¿Ya? Entonces, vamos a copiar las fórmulas del ciclo Otto y las vamos a pegar más abajo para poder ocuparlas y les voy a enseñar a ocupar. En el ciclo diésel
Son distintas las fórmulas, por favor. Cuando resuelvan un ciclo Otto, solo con las fórmulas de arriba. Cuando resuelvan un ciclo diésel, solo con las fórmulas que están abajo. ¿Ya? Y no pueden mezclarlas, porque si no el ejercicio no les va a quedar bueno, ni por desesperación. Todas las fórmulas que están de arriba les van a ayudar a resolver el ejercicio y no falta ninguna fórmula ni arriba ni abajo. ¿Se entendió? Para diésel, diésel, para Otto, Otto. Y hoy día vamos a resolver un Otto sin más. Esas son las fórmulas. Entonces, a continuación, vamos a escribir el ejercicio. Dice un ciclo Otto de aire estándar. Un ciclo Otto de aire estándar posee las siguientes características. Dos puntos. Mm. El aire que sacamos del ambiente. No es aire de laboratorio, es un aire que es 21% oxígeno y el resto 79% de otros gases. ¿Ya? Posee las siguientes características. Presión 1 es igual a 98 kilopascales. Conociendo que... 98 kilopascales. Perfecto. Un kilopascal es igual a 1000 pascales. ¿Ya? Es decir, que la presión 1 equivale a 98.000 pascales. ¿Todos de acuerdo? Luego, temperatura 1 es igual a 32 grados Celsius. Inmediatamente yo lo voy a transformar a grados Kelvin. Y 32 grados Celsius, ¿no es cierto? Serían 32 más 273,15. Y eso es igual a, calculadora, a ver si damos lo mismo. 303,15, ¿qué o no? 305,15 Kelvin. ¿Ya? Tenemos que trabajar en grados Kelvin y la presión en kilopascales solo para registrarla, pero sí, yo les recomiendo siempre cuando hagamos los ejercicios trabajarla en pascales. Ahí se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. La relación de compresión R sub C, ¿ya? Para este caso es de 8,55. Recordando que la relación de compresión tiene que ver con el pistón, en donde yo divido el espacio máximo o el volumen máximo dividido por el volumen mínimo, ¿ya? El volumen máximo y este es el volumen mínimo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces divido la relación de compresión es igual al volumen máximo partido por el volumen mínimo, ¿ya? ¿Se acordaban de eso? ¿Lo sabían, cierto? ¿No se acordaban? ¿Sí? Podemos decir también que el volumen que alcanza en el punto muerto inferior lo parto por el volumen que tiene en el punto muerto superior y eso es la relación de compresión. ¿Ya? ¿Ya lo expliqué? ¿Quedó claro? Perfecto. Esa es la relación de compresión 8,55. Además me entregan la presión 3 y me dicen que la presión 3 es 3 veces la presión 2. O sea, tengo que sacar la presión 2 para poder obtener la presión 3. ¿Ya? Después de eso, me dicen que el R. Este R es la constante particular del gas. ¿De dónde la saco? La saco de la fórmula PV es igual a mRT, ¿ya? Que es la fórmula general de los gases, ¿ya? Y esto ustedes lo vieron con el profesor Viveros en Introducción a la Termodinámica. Muy bien, ¿ya? Entonces, PV es igual a mRT. Esta es la fórmula general de los gases. Se asemeja un poco, ¿se acuerdan el calor sensible? MC delta T. Este calor específico depende del tipo, ¿no es cierto?, de materia que yo vea, ¿sí o no? Para el caso del agua,
recuerden que es, ¿cómo? Lo que pasa es que ahora voy a explicar eso porque tenemos CP y CB. Tenemos el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. Entonces, fijémonos acá. Lo vamos a ubicar inmediatamente para poder dejar claro lo que explicaba el profesor Viver. ¿Ya? Voy a tomar un color rojo para que se pueda entender con más claridad. Este Q que está entrando, que es el calor que entra cuando ocurre la ignición, ¿ya? Ese Q es igual a mc delta T. ¿Estamos de acuerdo? Ese calor cuando se quema, la bujía, ¿no es cierto? Produjo la chispa, se quemó el combustible que estaba dentro, ese calor se anota de esa manera, esa es su fórmula, ¿se entiende? Ahora, mi pregunta es, ¿ese calor está entrando a presión o volumen constante? ¿Qué pasó con el volumen aquí? El volumen constante, entonces la fórmula sería Q es igual a mcb delta T. Y el calor que está saliendo acá es mc delta T. Pero ese calor está saliendo a... ¿Qué pasa con el volumen aquí? Es constante, entonces también SB. ¿Ya? Calor a volumen constante. Vámonos al ciclo Otto. El calor aquí es mc delta T. El volumen aquí constante, entonces volumen constante. De 2 a 3, ¿no es cierto? Es Q es igual a mc delta T. De 2 a 3, ¿qué pasó con el volumen? Disminuyó. ¿Pero qué pasó con la presión? La presión es constante, por lo tanto aquí es CP. ¿Ya? Aquí es CP y aquí es CB. ¿Se entiende por qué? ¿Ya? Y cada uno tiene un valor de tabla. ¿Ya? Entonces, cuando el profesor Rivero le hablaba de CP, estaba hablando de que la presión estaba constante, probablemente era la presión atmosférica. Por eso era CP. ¿Ya? Pero la presión era constante. ¿Mm? Idea. No, no, porque la presión atmosférica no es ideal, po. Es la presión que hay. La presión atmosférica es igual a una atmósfera o 101,325 kilopascales o 14,7 psi. ¿Ya? ¿Seguimos? Entonces, ese C, que es CP o CB, ¿ya? CP o CB, viene dado por... Se los voy a dictar de ahí, ¿ya? Pero quiero que lo relacionen con esta presión, porque acá esta fórmula de los gases, general de los gases, trae presión, volumen, M y esa R, ¿no es cierto? En este caso tenemos dos R, el RO que es el universal, que se trabaja con el número de moles, y el R particular, ¿ya? Particular y el universal. Nosotros trabajamos con el particular. Y en este caso, como estamos hablando de gases solamente para el efecto de ejercicio, vamos a hablar del aire, porque es el aire que está entrando en ambos casos, Otto y diésel. Y el R es constante, es un valor de 287 Joule partido por kilogramo Kelvin. ¿Ya? Eso es, ¿no es cierto?, lo que yo quería explicarle respecto a esto, que el C lo relacionaran como el R lo relacionaran como es el C al calor, como el R, ¿no es cierto?, a presión por volumen. ¿Se entiende? Es una constante que se saca de tabla. ¿Se entiende eso? ¿Ya? Siempre va a ser lo mismo. Entonces, íbamos en el R, que es la constante particular, y ese equivale a 287, y aquí lo escriben Newton metro, que es Joule, ¿sí o no? Partido por kilogramo, escribámoslo como Joule, pero para ejemplo, ejercicio, para que no se confundan, también es importante que sepan que a veces lo pueden escribir como Newton metro. ¿Me entendieron? Y es lo mismo. Sigamos. Me entregan, en este caso, el C, ¿ya? Pero yo les voy a anotar los dos. Les voy a anotar el CP y les voy a anotar el CP, ¿ya? En este caso, el CP, es el calor específico a presión constante, equivale a 1005 eh, Joule partido por kilogramo Kelvin, ¿ya? También se puede escribir como 1,005 ¿qué?
Kilo sí. ¿Cuál es la duda, Palacio? No, son distintos. Es una analogía para que entiendas que es una constante. No, no, no se puede. Y el CB equivale a 718 joule partido por kilogramo Kelvin. También lo puedes escribir como kilonewton metro. ¿Sí o no? Sí, es lo mismo. Ya, sigamos. ¿Puedo seguir? Ya, entonces para las condiciones dadas, para todos estos datos que a mí me están entregando, ¿qué es lo que me piden? Ya, se pide dos puntos. A, presión, coma, temperatura, coma y volumen específico en cada estado. ¿Cuáles son los estados que vamos a estudiar? En el ciclo, estamos haciendo Otto, entonces vamos a hacer el ciclo Otto, ¿ya? Los estados son el uno, 2, 3, 4. Cuatro estados que se estudian, ¿no es cierto?, en este ciclo, ¿ya? Entonces necesitamos calcular presión, temperatura y volumen en cada estado, ¿ya? Luego, en letra B, me piden el trabajo y el rendimiento térmico, ¿ya? Siendo W trabajo y esto, ¿no es cierto?, es el rendimiento, rendimiento teórico o térmico también. Ya, ¿se entendió hasta aquí? Ya. Entonces, bueno, para poder comenzar, tenemos que hacer una tabla, ¿ya? Esa tabla yo se las voy a dar, se las voy a entregar en el certamen, ¿ya? La tabla es más o menos así. Insertar tabla, tiene que tener el estado, presión, volumen, temperatura. Ah, no me está dejando insertarla. Ahí sí. Tabla, estado, presión, volumen, temperatura. Y son cuatro estados más uno, cinco. ¿Ya? ¿Por qué coloqué cinco? Ahora les voy a explicar. Primero voy a colocar el estado. El estado que analizamos es el uno, el 2, el 3 y el 4. Ah, sí. Uno, 2, 3 y 4. ¿Ya? Luego de eso, vamos a insertar, me resultó la clase de los que están estudiando termodinámica, eh, vamos a colocar la presión. Siempre tiene que ser puesta en esta tabla en kilopascal, ¿ya? No pueden colocarlo en otra unidad. Después de eso, vamos a colocar el volumen, ¿ya? Y el volumen tiene que ser específico. Entonces, si es volumen específico, aquí no pueden colocar otra cosa que no sea metro cúbico partido por kilogramo, ¿ya? Eso es específico. Si no está así, no lo pueden ingresar a la tabla. Y por último, vamos a ingresar, lo último que tenemos que analizar en cada punto es la temperatura, que tiene que estar sí o sí en Kelvin, ¿ya? Vamos a dejar un espacio para poder copiar con claridad con el plumón, o sea, con el lápiz, porque ya, ya no voy a escribir con el teclado. Voy a dejar un espacio prudente y vamos a comenzar con nuestro ejercicio. Ya, hagan esa tabla, ¿ya? Sácale una foto y la van haciendo mientras yo voy conversando. ¿Cuál es el primer estado que tenemos que analizar de acuerdo al ciclo Otto que vamos a ver? ¿Cuál sería el estado? La admisión no se analiza. Buena acotación. La admisión ni el escape se analizan. Se analiza solo el ciclo y el ciclo es esto. Entonces, solo las carreras, exactamente. ¿Cuál sería el primer punto que vamos a analizar? ¿Cuál es el primer estado?
El primer punto que vamos a analizar es el estado 1, el estado inicial, cuando estamos haciendo recién la inyección. Entonces, el estado 1, tenemos que ver aquí en este punto, la presión, la temperatura y el volumen. ¿Ya? Presión, temperatura y volumen para el estado 1. ¿Se entiende? Ahora, de acuerdo a lo que ustedes copiaron, ¿hay algún dato que me hayan entregado para la presión, la temperatura y el volumen? ¿Algún dato que pueda rellenar yo ahora la tabla? La presión 1, ¿a cuánto equivale? 98 kilopascales, perfecto. Entonces coloco 98 aquí nomás, porque está en kilopascal. ¿Qué más me entregaron? La temperatura 1, ¿a cuánto equivale? Coma 15 Kelvin. ¿Se entiende? Ya. Siempre que tengo dos en la tabla, fíjense en este detalle. Cada vez que tenga dos datos en la tabla, el tercer dato lo voy a poder sacar con la fórmula PV es igual a RT. Siempre, ¿ya? Cada vez que tenga, ¿no es cierto?, me falte un dato en la tabla, voy a poder ocupar esta fórmula, ¿ya? Recordando, leer la constante. Recordando que, lo voy a rayar aquí abajo porque va a ser más fácil, ¿ya? Recordando que en el punto 1, ¿ya? Yo puedo ocupar la fórmula PV es igual a MRT o PV es igual a RT, ¿ya? Recuerden que PV, esto después lo voy a borrar, es igual a MRT, también lo vimos en clase. ¿Qué pasa, no es cierto? ¿Cómo llego a esta fórmula de acá abajo? ¿Cómo llego a PV-RT? La masa que está multiplicando pasa al otro lado, dividiendo. Entonces queda PV partido por M, ¿sí o no? Es igual a RT. ¿Y cómo llego, no es cierto, a PV es igual a RT, a esta fórmula, a partir de esto? Puedo llegar de la siguiente manera, porque esta fórmula que está aquí, esta la puedo escribir como P partido por M por V es igual a RT. Puedo decir que P, esa que está ahí, ¿no es cierto? PV partido por M es igual a RT, o puedo decir que P por V partido por M es igual a RT. ¿Cómo puedo decir que esto es igual a esto y es igual a esto? Puedo decir que P es igual a 1, que M es igual a 2 y que V es igual a 3. Entonces, si yo reemplazo en la fórmula, tomen sus calculadoras y coloquen, reemplacen en PV partido por M y denme el resultado. Para 1, para PV partido por M, ¿cuántos resultados les dio? ¿Qué resultado les dio? Luego para P partido por M por V. Y luego el último, P por V partido por M. ¿Cuánto? ¿Ah? PV partido por M. Multiplicaron P por V. 1,5. ¿Y acá? ¿Y ahí para el tercero? Sácalo. Uno coma cinco. Entonces yo le acabo de comprobar que esto es lo mismo que esto, es lo mismo que esto, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, no? Perfecto. ¿Ya? Lo voy a borrar porque yo ya quedó la grabación, entonces ya finalmente eso ya se entendió. ¿Ya? Ya. Entonces aquí yo puedo ocupar dos fórmulas, ¿ya? Dos fórmulas. La primera es PV-MRT y la segunda es PV es igual a RT. Ya sabemos de dónde sale esa vez, ¿cierto? Donde la masa pasa dividiendo, ¿se acuerdan? ¿Ya? Siempre yo sugiero que intenten primero con esta, ¿ya? Es la más corta. ¿Cuál de las dos más cortas? Para meter en la calculadora.
La de abajo, ¿cierto? Para poder ocupar esta fórmula necesitamos tener solo una incógnita, es decir, aquí po, es una R, sí, una R. La M, te lo había explicado recién, po. PB es igual a MRT. La masa está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo y quedó PB, ¿no es cierto? Partido por M. B partido por M sería volumen específico, volumen total partido por la masa. Volumen total partido por la masa es volumen específico, por lo tanto yo puedo decir que todo esto es PB, es igual a RT. ¿Lo entendiste? Ya, entonces, vamos aquí. Cada vez que les falta un dato, por ejemplo, les falta la presión, pero tienen el volumen, el R y el T, pueden ocupar esta fórmula. ¿Ya? Por ejemplo, si después en otro ejercicio no tienen perdón, tienen la presión, no tienen el volumen, pero tienen el R y el T, pueden ocupar esta fórmula. Cada vez que les falte un dato, por ejemplo, ahora quieren buscar la temperatura, pero tienen el R, el P y el V, ¿no es cierto? Pueden ocupar esta fórmula. Pero hay un tema súper importante también que señalar. Yo puedo ocupar, yo puedo ocupar el PV es igual a MRT en el punto 1. Igual puedo ocupar el PV es igual a RT en el punto 1, pero para ocuparlo tengo que ponerle apellido. 1, 1 y 1. 1, 1 y 1. Si no, no lo puedo ocupar. Tiene que ser con apellido. ¿Ya? Em, Cuando voy a ocupar esta fórmula, porque la puedo ocupar, esta fórmula que está aquí y esta que está acá, las puedo ocupar en el punto 2, ¿ya? Pero para poder ocuparla en el punto 2, tengo que ocupar PV es igual a MRT o PV es igual a RT, pero tengo que ponerle el apellido. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Lo mismo ocurre para el punto 3. Ya vamos a cambiar color. Para el punto 3 puedo ocupar PV es igual a MRT o PV es igual a RT. El apellido 3, 3, 3, 3, 3, 3. Y por último, antes de hacer la siguiente pregunta, para el punto 4 yo puedo ocupar PV es igual a MRT o PV es igual a RT. 3, 3, 3. Ah, perdón, perdón, perdón. Era por si estaban pendientes, no están pendientes, ¿viste? 4, 4, 4, 4, 4 y 4. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta aquí viene? ¿Por qué M y R no tienen número? Porque la R es una constante que se da en los cuatro puntos y también asumimos que la masa es la misma en los cuatro puntos, solo que se comprime, se expande. ¿Se entiende? Asumimos que la masa. Y eso tenemos que hacerlo, ¿ya? Aunque no sea así en la realidad, asumimos que la masa es constante. ¿Hasta aquí se entiende? Ya, perfecto. Entonces, ya tenemos dos datos. Yo les dije que antes de recurrir a lo que son las fórmulas, ¿ya? Siempre voy a tratar de ocupar esta, siempre, ¿ya? Y empiezo a chequear, pero primero vamos a colocar el estado 1, que en ese vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a colocar aquí estado 1, ¿ya? Y del estado 1, ¿qué es lo que me falta? ¿Volumen qué? Está partido en kilogramos. ¿Cómo se llama ese volumen? Partido por kilogramo específico, ¿ya? Entonces, vamos a ocupar el PV, es igual a MRT, pero tengo que poner los apellidos. ¿Qué apellidos tienen? Uno, 1 y 1, ¿ya? Y voy a buscar el volumen 1. ¿Qué me estorba para poder ver el volumen 1? La presión. ¿Qué hago con la presión? Paso dividiendo, entonces me quedaría volumen 1 es igual a MRT 1 partido por P1. Esta es la fórmula que voy a utilizar, ¿ya? Si no la da, muy bien, la podemos calcular. ¿Ya? Ahora,
Eh, no, po, no podemos, po, no nos dan. No nos dan, porque tenemos que intentar calcularla. PV es igual a MRD. Tenemos que intentar calcular la masa, no la tengo. Pero para poder sacar la masa, y estando en el estado uno, ya, necesito que me den el volumen total uno. Si no me dan el volumen total uno en el enunciado, la masa no la puedo calcular y tengo que trabajar sin más. Mi pregunta es, ¿me dan volumen uno total aquí? Tendría que darnos litros. El volumen total tendrían que dar en tu ejercicio, tendrían que colocarte volumen uno total a 2 litros, por ejemplo. ¿Ah? Te lo dan en litros. El espacio del cilindro te lo dan como el litro. ¿Ya? Te lo pueden dar en metros cúbicos, sí, pero no puede estar partido por masa, por kilogramo. ¿Ya? ¿Entregan algún dato de volumen total? No. Como no me entregan el volumen total, eso significa que esta fórmula es la que tengo que ocupar. La de arriba no, porque no me dan más. ¿Ya? Entonces vuelvo acá, vamos a utilizar, ¿no es cierto? Vamos a ver lo específico y vamos a colocar que el volumen específico uno es igual a RT1 partido por P1. Entonces aplicamos el volumen uno, ¿a cuánto equivale? Equivale al R. El R, 287, qué bueno que lo anotaste. 287 newton metro partido por kilogramo Kelvin. Lo multiplico por la temperatura 1. ¿Cómo 5? Ahí. ¿Cómo? 15. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Es preferible qué cosa? Depende. Lo tenemos que ver. Lo podemos borrar y colocar yo dependiendo de lo que me vayan diciendo. Hay veces que lo voy a tener que poder ocupar y en otras oportunidades no vamos a poder ocupar. ¿Ya? Ahora, partido por presión 1, 98 kilopascales. Acá en los ejercicios se trabaja en pascales. Entonces, 98 kilopascales equivale a 98.000 pascales. ¿Se acuerdan por qué o no? Porque, ¿ya? ¿Y por qué kilo es? 1000. ¿Sí o no? Ya, perfecto. Entonces, eso está en pascales. ¿Qué viene ahora? Porque esto es el resultado, introduzcanlo a la calculadora a ver cuánto les dio. ¿Cuántos decimales le colocamos? 4 después de cero que sean números, no, que no cero. Perfecto, está perfecto. 0,8936, pero no sabemos las unidades de medida, las tenemos que sacar. ¿Ya? ¿Con qué color yo saco las unidades ¿ya? Análisis de unidades, con rojo, ¿va? Ya. Vamos a anotar las unidades de medida, kilogramo Kelvin, y lo multiplico por Kelvin y finalmente está partido por Pascal. ¿Ya? Voy a hacer que se vaya los Kelvin al tiro. Y voy a colocar los newton metros partido por kilogramo, partido por, y el Pascal es lo mismo que newton partido por metro cuadrado. ¿Ya? Newton partido por metro al cuadrado. Lo de arriba, ¿cómo permanece para desarrollar esto? Lo de arriba queda igual y lo de abajo se da vuelta. ¿Ya? No te das vuelta tú. Ya. Ahora hacemos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los newton? Eliminan, ¿no es cierto? Finalmente queda metro cuadrado por metro, ¿cuánto es? Metro cúbico partido por kilogramo. Esas son las unidades de medida de nuestro ejercicio, ¿ya? Queda en metros cúbicos partido por kilogramo y lo encierro, ¿ya? 0,8936
lo voy a registrar acá, ¿ya? 0,8936, ya la unidad de medida está. Entonces ahora tenemos listo el estado uno. Tenemos la presión, tenemos la temperatura y tenemos el volumen. Está todo ok. Por lo tanto, tenemos que pasar al estado 2, o sea, acá. Donde, ¿qué pasa con la presión? ¿Debería ser mayor o menor? La presión debería subir. Ahora, menor volumen. ¿Qué pasa con el volumen en uno y 4? ¿Se mantiene o no? El mismo, por lo tanto, 89,36, coloco 0,8936. Ya tengo otro dato sacado. ¿Ya? ¿Qué pasa con los volúmenes 2 y 3? Se mantienen, son iguales, por lo tanto, cuando saque el volumen 2 voy a poder copiarlo abajo. ¿Se entendió? Ya, sigamos. Ahora vamos a colocar estado 2. ¿Ya? Estado 2. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a copiar la tabla. ¿Ya? Para seguir completándola acá abajo. Pegué la tabla que voy a completar y también voy a pegar la fórmula. ¿Ya? Para no estar perdido con la fórmula. En la mayoría de los ejercicios, ¿ya? La segunda parte se resuelve con una fórmula muy sencilla, tengo que ir probando. Porque ¿qué es lo que estoy buscando en el estado 2? Estoy buscando presión 2, volumen 2 y temperatura 2. ¿Se entiende, no? Entonces, dentro de esta fórmula que está acá, es fórmula de ciclo Otto, que es el que estamos realizando, tengo que tener claro que los trabajos los voy a hacer al final, ya cuando tenga todos los datos, al igual que el rendimiento, ya esto es al final. Entonces, el resto de las fórmulas son las que puedo ocupar, que son una, 2, 3, 4, 5, 6 fórmulas nomás para seguir sacar el resto de los estados. Y estamos en el estado 2, por lo tanto, debería tener datos para poder usar. Tengo el volumen, acá probemos, hagamos un checklist con color, ¿no es cierto?, naranjo. ¿Tengo la temperatura 1? Sí. Sí. ¿Tengo la temperatura 2? No. ¿Tengo el volumen 2? No. ¿Tengo el volumen 1? Sí, pero ya me faltan dos cosas, por lo tanto no puedo ocupar, no sé, esta fórmula. ¿Tengo la presión 2? No. Presión 1 sí. Ya no puedo ocupar esta fórmula por el momento. La fórmula 1 ya no se puede ocupar. ¿Ya? Sigamos. ¿Tengo la temperatura 4? No, ya no puedo sacarte 3, nada, no me sirve esto. ¿Ya? ¿Tengo temperatura 1, 2, 3, 4? No. ¿Ya? Ah, me falta una fórmula aquí abajo. Me falta una fórmula. ¿Ya? Que se las mencioné en algún minuto acá arriba. ¿Se acuerdan de esa? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Qué es RC? Relación de compresión, ¿ya? Relación de compresión, que equivale al volumen máximo o volumen uno partido por el volumen 2, ¿ya? La relación de compresión me la dan, Sí. perfecto, me la dan. El volumen uno lo tengo, por lo tanto puedo despejar volumen 2. Entonces, vamos a colocar aquí cálculo del volumen 2, ¿ya? Entonces voy a ocupar la relación de compresión, es igual a volumen uno partido por el volumen 2. Estoy buscando volumen 2. ¿Qué es lo que hago aquí? Está dividiendo. ¿Cómo va a ser los lados? RC por volumen 2 es igual a volumen uno, pero lo que estoy buscando es volumen 2, por lo tanto me pasa dividiendo. Entonces, volumen uno finalmente va a ser igual a... Ya, gracias, sí. Volumen 2 va a ser igual al volumen uno partido por RC. ¿Ya? Entonces, el volumen 2 va a ser igual al volumen uno. ¿Cuánto le dio volumen uno? Muy bien. Oye, estáis súper enchufados. Partido por relación de compresión.
Perfecto. ¿Y ahora cuánto da esa división? No, porque se va a dimensionar. Recuerda que el RC es volumen máximo, y el volumen máximo está en metros cúbicos partido por kilogramo, pon atención, y el volumen mínimo es metros cúbicos partido por kilogramo. ¿Qué pasa con las unidades de medida? Se simplifica. ¿Ya? Por eso queda dimensional. ¿Y ahora cuánto da 0,8936 dividido en 8,55? ¿En qué unidades de medida queda? Ya, entonces voy a ir acá, 0,1045. ¿Ya? Ahora que ya tengo el volumen 2, ya tengo que sacar presión 2 o temperatura 2. Y para eso tengo que recurrir al formulario. ¿Qué fórmula me va a servir para sacar volumen 2, o sea, presión 2 o temperatura 2? Chequemos. ¿Tengo T1? Sí. ¿Tengo T2? No. ¿Tengo B2? Sí. ¿Tengo B1? ¿Tengo K? K es una constante, efectivamente, ¿ya? Y vamos aprendiendo más cosas. K es una constante adiabática, ¿ya? Y esa K se da por tabla y es equivalente, se puede utilizar tanto en el ciclo Otto como en el ciclo Diesel, y equivale a 1,4. Entonces, vamos a bajar y vamos a repasar el formulario. Es una constante, sí. Ya, tengo K. Ah, sí. Es acá, mi pregunta es, ¿la tengo? Sí. Entonces, esta es la fórmula que tengo que ocupar, ya haciendo el checklist. Sin perder tiempo, la voy a seleccionar y les voy a explicar lo siguiente. Recórchale. Ahí, algo pasó acá que no puedo. Ahí sí. Ya, voy a pegar aquí la fórmula y les quería explicar lo siguiente. Esta fórmula tiene tres, ¿ya? Tiene tres igualdades, o claro, son igualdades. Por lo tanto, en esta igualdad yo puedo ocupar esa fórmula, ¿ya? Puedo ocupar esa fórmula, o, ¿no es cierto? Lo último que puedo hacer es ocupar esta con esta, ¿ya? Son igualdades, ¿se entiende, no? Yo decido cuál de las fórmulas ocupar. En este caso, para este ejercicio, yo voy a ocupar esta con esta. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Ah, vamos a calcular temperatura 2. Entonces, coloco T1 partido por T2 es igual a B2 partido por B1 elevado a K menos 1. ¿Se entiende? Ahora, chequeo, porque ya sé que me falta T2, pero en el fondo necesito despejarlo. T2 está abajo, tengo que llevarlo arriba. ¿Cómo lo hago? Lo paso al otro lado. ¿Y qué va a hacer? Multiplicar. T1 es igual a T2 por B2 partido por B1 elevado a K menos 1. T1 es como si fuese A, T2 es como si fuese B, y toda esta expresión es C. Entonces sería A es igual a B por C. Pero yo necesito B. ¿Qué hago con C? Paso dividiendo. A partido por C es igual a B. Por lo tanto, ¿cómo quedaría esta expresión de T2? Perfecto. Y reemplazo. T2 es igual a T1. ¿A cuánto es igual a T1? Partido por B2 partido por B1.
elevado a K menos 1. ¿Puedo colocar 0,4 ahí al tiro, no? Porque K menos 1 es igual a 1,4 menos 1 y eso es igual a 0,4. Exactamente. El 1,4 es una constante K. Siempre se da. No la tienes que buscar tú. Y ahí se reemplaza ahí. 719,98 es el valor. 719,98. ¿En qué unidad queda? ¿En qué unidad queda? Miren, Palacio, pongan atención. ¿Qué pasa con esta unidad de medida? Se va. Queda solo Kelvin, por lo tanto, esto queda en Kelvin. Y completamos la tabla. ¿Ya? 719,18. Bien. Ah, como 98 o como 18. Ya, ahí te dio. 98, no hay problema. El K es 1,4. Claro. 0,4, sí. Ya. Siempre que tengamos dos datos acá, el tercer dato lo van a sacar con la fórmula PV es igual a RT. Siempre que nos queden dos datos dando vueltas, que tengamos dos datos y nos falta el tercero, vamos a ocupar esta fórmula. ¿Se entiende? ¿Qué vamos a calcular ahora? Nos falta calcular lo que es la presión. Por lo tanto, vamos a colocar como título cálculo de presión 2. ¿Ya? ¿Qué datos tenemos para poder calcular la presión 2? Tenemos el volumen y la temperatura. ¿Qué fórmula podemos ocupar para poder calcular la presión? Perfecto. Vamos a colocar PV es igual a RT. Pero tenemos que colocar los apellidos. 2, 2, 2. Perfecto. Ahora tenemos que arreglar esta fórmula porque lo que estamos buscando es P2. Me estorba B2. ¿Cómo lo hago? Lo paso dividiendo. P2 es igual a RT2 partido por volumen 2. Ahora P2 va a ser igual a R, 287 newton metro partido por Kelvin. Perfecto. Por la temperatura 2, 98 Kelvin, partido por el volumen específico 2. Entonces podemos hacer un análisis de unidades, otro puede meter los datos a la calculadora. Sería newton metro partido por kilogramo Kelvin por Kelvin. Y esto está partido por metro cúbico partido por
kilogramos, ¿ya? Un millón novecientos setenta y siete. 31,34. Está bien. ¿Ahí? Ya, ahora, analicemos las unidades juntos. ¿Qué pasa con lo de arriba aquí para resolver esto? Ya, eliminemos los Kelvin. ¿Y qué pasa con eso? Ya, por... ¿Qué es Newton partido por metro cuadrado? ¿Qué es fuerza partido por área? Quedaría Newton metro partido por metro cúbico. Se va ese metro, con eso te queda un 2, te queda Newton partido por metro cuadrado, y eso es igual a Pascal. Por lo tanto, este resultado de queda en Pascal. Pero la tabla tenemos que ingresar a kilopascales. Siempre los ejercicios los trabajamos como Pascal, pero la tabla lo trabajamos como kilopascales. 1977,36. ¿Ya? Kilopascal. 1977,36. Ya, tenemos el estado, ¿no es cierto? Tenemos todo el estado 1 y 2 listos, ¿se entiende? Tenemos una cosa acá importante que no habíamos visto, ¿ya? Que la presión 3 o algo así es 3P2, ¿se acuerda? No, no es la misma. No. 3 veces la presión 2. Entonces aquí colocamos que la presión 3, ¿sí, po? La presión 3 es 3P2. Por lo tanto, acá en el de abajo es un millón y tanto, 1977, multiplíquenlo por 3 para sacar la presión 2. En la tabla vamos a ver kilopascales. La presión 3 es igual a 3 multiplicado por 1.977.361,34 pascales. Gua- Pero multiplícalo por los pascales. Sí, sácalo en pascales para que salga más puro el resultado. Novecientos treinta y uno, 784, dos decimales más. Claro, 08. 084 medidas, sí. 084. Son unos pequeños decimales. Ya, entonces voy a copiar esto que está acá. Ya, lo voy a copiar aquí. Lo voy a pegar acá. También voy a aprovechar de pegar la fórmula. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, José. No, pues se puede. ¿Cómo estáis? Control V. ¿Ya? ¿Cómo Lo vamos a pegar acá. Vamos a anotar la presión. Estoy grabando. ¿Ya? Entonces la presión 2 nos dio. Dícteme la presión 2, 5.932,78. 5.932, 5.932,78. Eso me dio a mí. ¿Cuánto le dio a usted?
184, lo mismo. ¿Ya? Ya tenemos la presión 2. ¿Qué nos falta en la tabla? Volumen y temperatura. Entonces nos vamos a ir a la fórmula y vamos a ver qué fórmula nos sirve para poder registrar volumen y temperatura. Ya sabemos que estas las vamos a ocupar al final, cuando tengamos todos los datos. Esta igual la vamos a ocupar al final, ¿ya? Pero ya estamos en el estado 3, por lo tanto necesitamos datos del proceso, ¿no es cierto?, en el estado 3. La primera tiene 1, 2, ya los pasamos, por lo tanto esta ya está ocupada. Ya no tenemos nada que usar, ¿no es cierto?, esta fórmula. Pero acá abajo ya podemos utilizar, ¿ya? Podemos utilizar. ¿Tengo B3? ¿Tengo el volumen 3 o no? ¿Lo tengo? No, entonces, no, no lo tengo. Como no lo tengo, ¿no es cierto? No tengo el volumen 3 ni el 4, esta fórmula ya no la puedo ocupar todavía. Ya, no se puede. ¿Tengo T1? ¿Tengo T2? ¿Tengo T3 o T4? No, entonces esta fórmula tampoco la puedo ocupar todavía. ¿Tengo B2? ¿Tengo B1? ¿Tengo B1? ¿Tengo B2? Entonces ya tampoco necesito ocupar esta fórmula. ¿Ya? ¿Por qué no la puedo ocupar? Porque tengo todos los datos. Y necesito una fórmula que me entregue, ¿no es cierto? El, que me entregue, ¿no es cierto? Presión, no, que me entregue volumen o, que me entregue volumen o qué más, o temperatura. ¿Ya? Sigamos avanzando con nuestra fórmula. Ya, sigamos con acá. ¿Me entregan algún dato acá, ¿no es cierto?, que me permita utilizar la fórmula de calor, por ejemplo, para despejar T3? ¿Me entregan calor? Revisen los datos, ¿eh? Vámonos a los datos acá, los principales, ¿no es cierto? Dicen que P3, ¿no es cierto? CP, me entregan. em, ¿Hay algún dato, ¿no es cierto?, que me permita a mí poder sacar alguna cosa de acá? P1, ¿no? Volumen 1. Ya, nos falta analizar algo, miren. Y veamos aquí. Miren. Vamos a dibujar la gráfica, por eso la importancia siempre, siempre de dibujar la gráfica. ¿Qué estamos haciendo ciclo Otto? Dice ciclo Otto. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar el ciclo Otto. Ya. Vamos a dibujar acá. ¿Qué pasa con, ¿no es cierto?, los volúmenes? ¿Qué pasa con volumen 1 y volumen 4? Son iguales, los copiamos. Mira. Volumen 1 y volumen 4 son iguales. ¿Qué pasa con el volumen 2 y 3? Son iguales. Por lo tanto, aquí 2 y 3, 0,1045. ¿Ya? Muy bien. Son iguales. Entonces nos falta sacar un solo dato, que es, ¿qué nos falta? La temperatura 3. Entonces aquí colocamos cálculo de la temperatura 3. ¿Ya? ¿Con qué fórmula? PV es igual a RT. Muy bien. Pongámosle los apellidos. ¿Ya? Estamos buscando T3. ¿Cómo? Descríbame la fórmula usted mismo. ¿Cómo la escribo? Muy bien, excelente. Muy bien. Entonces ahora vamos a reemplazar la fórmula T3. ¿A cuánto equivale P3? En pascales. ¿Ya? Porque aquí la tenemos 5.931.784. 5.931.000, no me acuerdo bien. 0,84, 784, ¿cero cuánto? 2, ya, pascales. En pascales se trabaja. Siempre acá en pascales. Y en la tabla aquí de pascales. Por B3, muy bien. 0,1045. Muy bien, metros cúbicos partido por kilogramo.
Perfecto. Ya, alguien que saque la calculadora, ¿no es cierto? Saque los datos y vamos a hacer inmediatamente el análisis de unidades para ver en qué nos queda. ¿Ya? ¿Puedo escribir Pascal como Newton partido por metro cuadrado al tiro? 868, coma 25. ¿En qué unidades debería quedar esto? Más fuerte. ¿En qué unidades debería quedar este resultado? Palacio. No, no, no. Así solamente deduce. ¿En qué unidades debería quedar este resultado? Palacio. No simplifique, no te vayas a simplificar. No te pongas nervioso, mira. ¿Qué estamos sacando? Temperatura. En Kelvin. Ahí estás deduciendo, ¿no es cierto? ¿En qué temperatura debería quedar? Ya, se demoró un poco, pero lo entendió. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el análisis de unidades, para poder ver si efectivamente Palacio tiene razón, ¿ya? Entonces puedo colocar, si Pascal es igual a Newton partido por metro cuadrado, ese Pascal que está aquí, mi pregunta es, ¿la puedo escribir como Newton partido por metro cuadrado, no? ¿Cuánto les dio? ¿La temperatura 3? Está mala. Hágala, sáquenla de nuevo, a ver. No, está mala. ¿Algo hay mal acá? ¿Quién? Pero no puede darles tan bajo, ¿ya? Ahora, mira, pero mira, cuando tengamos, mira, analicemos el ciclo, analicemos, mira. Ah, espérate, control Z. La temperatura uno, ¿cómo es la temperatura uno en relación a la temperatura 2? La temperatura es menor, entonces ponga aquí la temperatura uno, ¿de cuánto era? 15 Kelvin. La temperatura 2, ¿de cuánto era? La temperatura 3 la estamos sacando. ¿Cómo debería ser la temperatura 3 en relación a la temperatura 2 y la temperatura uno? Más alta, porque hay, ¿no es cierto? Hay una combustión. Entonces hay un error que tenemos que revisar. ¿Ya? 5.931.784 por 0,1045 partido en 287. La tabla tienes que llenar completa. 25, 25, ahí sí, po. 2100, ahí sí, no, ahí tienes un problema, revísalo o no. 2159, coma 83. Ahí está perfecto. ¿Ya? No, me decían 2 comas. Claro. Ojo con su calculadora. ¿Ya? No hay nada que hacer. Hay una forma en internet, en YouTube para cambiarlo, pero te tienes que acostumbrar. Te tienes que acostumbrar a que la coma para nosotros es el punto. ¿Ya? En tu calculadora. Claro, por eso estaba mal. Y eso lo puedes colocar en la prueba y de ahí para abajo está todo malo. Por eso tienes que tener mucho cuidado con tu calculadora. Tú tienes que tener ojo con tu calculadora, no con la de tus compañeros. La coma para ti es el punto. ¿Ya? Ahora, hagamos análisis de unidades. ¿Ya? El Pascal lo puedo escribir como Newton partido por metro cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Multiplicar por metro cúbico partido por kilogramo. Y eso partido por newton metro partido por A. Aquí, newton metro por metro cuadrado.
Ah, al revés, aquí, al lado. Hazlo aparte. 2 comas, es 2159. Ojo con su calculadora, muy bien. Ya, seguimos, ¿no? ¿Qué pasa con esto de arriba? Aquí queda igual. Quedaría, podríamos colocar newton metro partido por kilogramo, ¿no? ¿Sí o no? Por lo de abajo, ¿sí o no? Por lo tanto, esto queda en Kelvin. Y lo voy a registrar. 2159,83. ¿Ya? Nos falta menos. ¿Qué voy a hacer con la tabla? Le voy a sacar un screenshot. Sí, Palacios, tiene mucha razón, mi chiquillo, pero usted tiene que copiar, hacerlo aparte de las unidades porque eso tiene un puntaje. ¿Ya? Con una vez suficiente, ya ahora empezamos a ahorrar, pues. Para que no pierdan tiempo, hay datos que ya los van a poder, análisis que van a poder saltarse. Si ya el análisis de la, por ejemplo, estaban despejando aquí temperatura, hicimos el análisis y más abajo tenemos que volver a sacar temperatura, el análisis este está hecho, por lo tanto ya no es necesario hacerlo de nuevo. ¿Ya? Una vez se repite, exactamente. ¿Ya? Vamos a seguir con nuestro formulario. Ya, y ahora vamos a calcular, vamos a ver qué fórmula nos sirve. ¿Ya? Necesito que pongan atención para que puedan concentrarse, porque se concentraron muy bien y dedujimos muy bien. Punto 4. Aquí, ¿no es cierto? T4 y B4. ¿T4 lo tengo? No. ¿Tengo B4? Tengo B4, por lo tanto puedo despejar T4 de aquí o no. Perfecto. ¿Se entendió, no? Al tiro. ¿Puedo aumentar un poco el tamaño? Oye, Palacio, bien tu razonamiento y tus preguntas. Entonces, voy a dejar un poquito más de hoja acá. Control V. Y voy a arreglar la fórmula porque, ¿qué es lo que estoy buscando acá? Entonces, vamos a calcular cálculo de T4, ¿ya? Entonces, T4 es igual a T3, ¿sí o no? Por B3 partido por B4 elevado a 0,4, ¿no? Perfecto. Entonces, T4 es igual a T3. ¿Cuánto es T3? Por B3. Dame el de abajo. ¿Qué pasa si no noto la unidad de medida aquí? No. Mira, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Mira, metro cúbico partido por kilogramo, partido por metro cúbico, partido por kilogramo. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿puedo dejarla sin unidades? Sí. Y ustedes y yo vamos a entender que esto se puede hacer. ¿Cuánto les dio este resultado? Vamos. De acuerdo a la gráfica del ciclo Otto, T4, ¿cómo debería ser? ¿Mayor o menor que T3? 915,99. 39. Está bien. ¿En qué unidades quedó? ¿En qué unidades quedó? Sí, muy bien. Si quería que el resto respondiera también. Entonces, ¿qué voy a hacer? 915,39. ¿Ya?
Consulta, ¿qué nos falta? Presión 4. Entonces vamos a colocar aquí cálculo de presión 4. ¿Ya? Palacio, ¿cómo va ahí? Ya. Entonces tenemos que revisar el formulario. Pero ¿hay alguna alternativa antes de revisar el formulario, no? ¿Cuál? La presión 4 debería ser mayor que P3 y menor que P3 y mayor que P1, ¿sí o no? Perfecto. Muy bien. Veamos. Entonces, presión 4 es igual a... ¿Hemos hecho este análisis de unidades, no? Sí. Mira, veamos si hay otra presión calculada. T3, P3, P2. Aquí hicimos análisis de unidades. P2. Por lo tanto, ya no es necesario hacerlo. ¿Ya? ¿Cuánto les dio el resultado? Ya, lo voy a anotar de nuevo. 293, 355. Eso me faltaba. ¿En qué unidad quedó esto? En Pascal. ¿Ya? Entonces acá anoto 293,999, 294. Porque acá para los ejercicios ocupo este. ¿Ya? Tenemos todos los datos. Entonces ahora recién, que ya tengo todos los datos sacados, ya esto ya no me sirve. Ya no los voy a ocupar. No voy a ocupar este, no voy a ocupar este, no ocupo este. Ya esto no lo ocupo, esto tampoco. Y me falta, a esto sí tengo que ocuparlo. Este principalmente, tengo que ocupar este y tengo que ocupar estos. Pero ¿se acuerdan que nosotros el trabajo neto vamos a ocupar la fórmula de abajo nomás? ¿Por qué? Pongan atención. ¿Dónde hay dudas? ¿Dudas? ¿En el resultado hay dudas? Ya. De 1 a 2, ¿hay trabajo? Sí. ¿Qué resultado tendría que darme ese resultado? Negativo. De 2 a 3, ¿hay trabajo? No. De 3 a 4, ¿hay trabajo? Sí, positivo. Por lo tanto, la fórmula de trabajo neto en el ciclo Otto es de 1 a 2 y 3 a 4. ¿Se entiende? Eso es lo que tenemos que calcular, pero de 1 a 2 tenemos que primero calcular el trabajo de 1 a 2, que nos tiene que dar el valor. ¿Qué valor? ¿Qué valor? ¿En positivo o negativo? Negativo. Entonces calculemos trabajo 1 a 2. ¿Ya? Si no me dan la masa, si no me dan la masa está multiplicando acá. ¿Cómo pasa el otro lado? Dividiendo, ¿ya? Y aquí queda un 1 partido por 1 menos k. Así de fácil, ¿ya? P2 por B2 menos P1 por B1. Y reemplazamos. Entonces, este ya trabajo se hace más pequeño. 1, trabajo 2, porque es un trabajo específico. 1 partido por menos 0,4. ¿Podría escribirlo así o no?
¿sí o no? Factor de P2. ¿Me lo dictan ustedes? ¿Lo tienen por ahí? P2. En millones, pues. ¿Ya? ¿A 1 millón? No, acuérdate. En millones, ¿no? Precio en uno. No sé dónde está la... Ah, no era 98.000. Por eso me sonaba. Ya. Vamos a borrar aquí. Ya. Y son 98.000 pascales. Multiplicado por B2. Díctame B2 de la tabla. Ah, por expresión uno tienes razón. Ya díctame la presión 2. Después va al revés. 1.977.000. Ah, es que eso es lo que estaba buscando, perdón. 1 millón, el valor total. ¿Te acuerdas que tenemos que usar el total? 1.361.34. 361,34. Y eso está en pascales. Multiplicado por el volumen 2. ¿Cuánto le dio el volumen 2? ¿Lo veo en la tabla? 1045. Muy bien. 0,1045 metros cúbicos partido por kilogramo. Cierro paréntesis. Menos. P1. Ahora van los 98.000. ¿Ya? Pascales. Lo multiplico por la volumen 1. 0, ahora, esto que está aquí, mira, esto está, imagínate que esto fuera, es una multiplicación, ¿cierto? Sí. Ya, que esto fuera A y esto fuera B. Esto completo, A, B. Y tengo 2A, todo este valor es 2 y este valor es 1. 2A por 1B serían 2AB, ¿sí o no? Y acá, ¿no es cierto? Menos. Imagínate que este es 1 y que este es 1. Y este es A y este es B igual. Entonces, 1A serían 1 por A por 1B. Y me queda 1AB, ¿sí o no? Entonces, ese resultado me queda final en 1AB. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Se entiende, no? ¿O no? ¿Lo explico otra vez? Lo voy a repetir para que lo entiendan. Bien, ¿ya? Vamos a ver, de nuevo. Hagamos cuenta que este valor completo es 3. Ya, hagamos cuenta, para que se entienda. Y ese PA va a ser una A. 3A, ¿se entiende, no? Y está multiplicando ese valor que sea 1. Y toda esta unidad de medida es B, ¿ya? Menos, cerramos paréntesis, acá está 98.000, hagamos cuenta que es un 2. Ese PA ya sabemos que es A, ¿sí o no? Por ese valor, hagamos cuenta que también es 1, ¿ya? Y este valor de acá es B. ¿Todos de acuerdo, no? Ya, sería 3A por 1B sería 3AB, porque 3 por 1 es 3 y A por B es AB, ¿sí o no? Menos 2 por 1 es 2, A por B, AB. ¿Cuánto es 3AB menos 2AB? Un AB. Eso es, ¿no es cierto?, lo que nosotros aplicamos acá, ¿ya? Es decir, se hace la multiplicación y se conserva el PA y el metro cúbico partido por kilogramo. Nos va a dar un valor y le vamos a restar el otro valor que va a quedar en PA metro cúbico partido por kilogramo. Al resolver esto, me va a quedar en unidades de PA, me va a dar un resultado con PA, ¿no es cierto?, en metros cúbicos partido por kilogramo. ¿Se entiende lo que quería explicar? Listo, súper bien, ¿ya? Ahora calculamos y hacemos después luego análisis de unidades. Vamos. ¿Cuánto les dio? Menos. Sácalo de nuevo. Sácalo de nuevo. ¿Cómo se saca? En la calculadora van a hacer lo siguiente, lo escribís con rojo. 1 dividido, en paréntesis, ¿no es cierto?, por 0,4 por 2 paréntesis, 1.977
361,34 multiplicado por 0,1045. Cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, 98.000 por 0,8936. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. Dos paréntesis nomás. No tienes corchetes, así que usa dos paréntesis. ¿Cuánto te da? Eso. Sí, pues. Acá, disculpa. Se borró. 1 trabajo 2, ¿cuánto les dio? ¿Cómo les tenía que dar? ¿Positivo o negativo? De 1 a 2, ¿el trabajo es positivo o negativo? Negativo. Así que es mucho. A uno le dio el resultado. Son como ah, menos 297.480, algo así. Parece que le dio. Ya, díctamelo. Menos. ¿Coma? Está bien. Sácalo otra vez. Sácalo otra vez. Ya, ahora vamos a sacar las unidades de medida. Las unidades de medida, análisis de unidades, ¿no es cierto? Solamente tenemos que analizar las unidades que están aquí, dentro. Ya, pero tenemos que saber en qué nos queda. ¿El trabajo en qué debería quedar? El trabajo, no, watt es potencia. ¿En qué debería quedar? En joule. Ya, entonces vamos a analizar y vamos a ver si nos dan joule. Recuerden que esta resta queda en pascal por metro cúbico partido por kilogramo, nada más, ¿sí o no? Porque es una resta. Entonces, es pascal es newton partido por metro, el pascal, ¿por qué no se puede? No. Pascal, newton partido por metro, pascal es newton partido por metro cuadrado, ¿ya? Por metro cúbico partido por kilogramo. ¿Qué pasa con los metros cuadrados? Se van y me queda un solo metro. Me queda newton metro partido por kilogramo. Porque no me dan la masa, me queda partido en kilogramo. Y el newton metro es joule partido por kilogramo. Por lo tanto, este resultado me queda en joule partido por kilogramo. ¿Ya? Vamos a sacar ahora el 2 trabajo 3. ¿Ya? Y ya sabemos que no nos dan la masa, por lo tanto la masa pasó dividiendo y nos da un trabajo específico. Y la fórmula de 2 trabajo 3 la tengo que sacar de acá. Ah, perdón, no 2 trabajo 3 porque a ver, analicemos. Analicemos, porque si en el fondo esto se saca analizando y me equivoqué en un número nomás, porque en el fondo esto es así. 1 trabajo 2 existe. 2 trabajo 3 existe. No, entonces borro. ¿Ya? Era 3 trabajo 4, ¿sí o no? Entonces 3 trabajo 4 y queda específico. Muy bien. Entonces, la fórmula la tomo por aquí. Ops, ahí. ¿Ya? Ahí. Ya. La masa no me la dan, por lo tanto pasa dividiendo y queda específico, ¿se acuerdan o no? Un trabajo lo voy a hacer más pequeño todavía para que se entienda que es un 3 trabajo 4. ¿Se entendió? Sí. La relación específico. 1 partido por menos 0,4, ¿de acuerdo, no? Presión 4, díctenmela. ¿Sí? Por volumen 4.
P3. Ayúdame a memorizar, yo lo busco. P3, eso. 5.931.784. 5 millones, ayúdame, se me olvida. 5.002 pascales por B3. ¿Cómo aquí? Ya, y lo mismo hacen para introducirlo a la calculadora. Lo voy a hacer para que lo puedan entender. A la calculadora. Uno, bien, traten de hacerlo ustedes solos. Uy, harto, ¿Ah? demasiado. Positivo. A ver, ¿cuánto te digo? Sí, eso es. Son 800 y tanto. ¿Cuánto? 800. 886.25. Ya. Y ahora, este análisis de unidades ya lo hicimos arriba, ¿cierto? ¿En qué queda? Entonces ahora sacamos el trabajo neto. Y el trabajo neto es nada más que sumar el trabajo de 1 a 2 y el trabajo de 3 a 4. Entonces, el trabajo de 1 a 2 nos dio 297, menos 297. ah, Ayúdenme, menos 297, 653,65. Coma, se me olvidó. 65. ¿Más? O sea, 595.000, 252.7002. 02. Eso queda en joule partido por kilogramo. Ahora tenemos eso, pero necesitamos llegar al trabajo, al rendimiento térmico. Y la fórmula de eso, que lo van a encontrar en los formularios, ya es el calor que está entrando al sistema por el trabajo neto. Por lo tanto, nos falta calcular el calor, porque no nos dieron el calor. ¿Ya? Y el calor que está entrando al sistema, el calor que entra al sistema es MCB T3 menos T2. ¿Ya? QH es MCB. Analicemos, po. El calor está entrando aquí, por lo tanto es volumen constante, es un CB. ¿Ya? Y tengo aquí el punto 3, tengo la temperatura 2 y la temperatura 3. ¿Cuál es mayor? Temperatura 3, por lo tanto la temperatura 3 tiene que restar. En el formulario, que debería estar por aquí, más abajo, eh, ahí. QMCB T3 menos T2. ¿Se dan cuenta? T3 menos T2, en paréntesis. Entonces calculemos el calor H. La masa no la tengo, por lo tanto está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda un QH partido por M. ¿Ya? Y eso se va a transformar en QH. Es igual a CB de 3 menos T2. Ah, CB lo tenemos, po. Por ahí estaba. ¿Cuánto era CB? 0,7718 era. 718 joules partido por kilogramo cualquier. No, porque están 718 joules, po, ¿no? Sí. ¿Ya? En joule, po, porque arriba el trabajo neto lo saqué en joule finalmente. ¿Se acuerdan por ahí? El trabajo neto está en joule. Entonces, dejémoslo en joule. T3, ¿cuánto es? La temperatura 3.
Temperatura 3,83. Ya, de nuevo, aquí, 2159 menos T2 Kelvin. ¿Qué pasa acá? Se simplifican los Kelvin ahí mismo porque es cortito, ¿ya? Y me quedan joules partido por kilogramo. Entonces, el QH es igual a 718 menos por... No, mira, ese es mayor que ese, por lo tanto tiene que darte positivo. Sí. 2159,83 menos 719,98 por eso. 1.033,3. Ya, ahora calculamos el rendimiento. Lo que se está aprovechando en el sistema para tener el motor encendido y hacer todas estas cosas. ¿Ya? Rendimiento térmico, abajo va el calor, 1.033.812,3. No voy a colocar las unidades de medida porque se van a simplificar. 812, muy bien. Y el trabajo en rendimiento, 595.652. 595.652,6 parece que era. ¿Ya? Hagan esa división. Ambas están en un partido por kilogramo, por lo tanto se simplifican, ¿se entiende, no? ¿Ya? Y el resultado se multiplica por 100. Hagámoslo al tiro por 100 nomás. Multiplícalo por 100. Es decir, estamos aprovechando el calor, ¿no es cierto? La energía producida en un 57,61% y el resto se está perdiendo en el ambiente. Exacto, se pierde en el ambiente. Ya, voy a cerrar el video para que podamos terminar la grabación. ¿Ya? Voy a darle aquí, vamos a terminar la grabación.